Querida iglesia, les doy a todos ustedes una cordial bienvenida a esta clase que vamos a realizar con el propósito de adentrarnos un poquito más en algunas versiones de la Biblia y en específico explicar algo súper interesante respecto a la Biblia Reina Valera y más específicamente a la primera edición de esta, que era conocida, eh, o es conocida, mejor dicho, hasta el día de hoy como la Biblia del Oso. Primero, lo que tenemos que decir es que para el pueblo cristiano, la Biblia es la fuente de donde mana todo el conocimiento que tenemos respecto a Dios. Cuando leemos la Biblia, tenemos un encuentro personal con el Dios que inspiró la Sagrada Escritura. No es tanto como quien va a una enciclopedia a buscar respuestas acerca de lo que es o lo que no es, para ganar una discusión. No, la Biblia es un lugar de encuentro con aquel que nos ama y es el espacio en donde nosotros podemos desarrollar, a través de la compañía y de la intimidad con el Espíritu Santo, una mayor amistad con aquel que nos salva. Entonces, la lectura de la Biblia, especialmente para el cristiano devoto, tiene que ver con este espacio de amistad con aquel quien sabemos es nuestro mejor amigo. Y lo digo con toda la densidad de la palabra, porque decir de que Dios es nuestro amigo es algo muy grande. Significa que Dios no solamente es aquel que nos gobierna, nos manda, nos crea, sino que sobre todo aquel que nos acompaña y que está dispuesto a animarnos a seguir adelante en lo que Él nos ha mostrado como camino. Entonces, la Biblia es justamente esto, un espacio de encuentro con aquel quien ha ganado por medio de sí mismo nuestro corazón. Bien, pues lo primero que vamos a decir, antes de abocarnos a la explicación de la portada de la Biblia del Oso, que le da el título tan particular a la primera edición en castellano de la traducción de toda la Biblia, vamos a decir un par de palabras con respecto a algunas versiones que tenemos hoy día. Lo que tenemos acá es nuestra querida versión Reina Valera. Sin lugar a dudas, eh, desde hace muchísimos años, por lo menos desde el 60, la traducción más difundida dentro del mundo cristiano evangélico protestante. La versión Reina Valera se llama así porque es una revisión eh, que hizo Cipriano de Valera a la primera traducción que hace Casiodoro de Reina. Que vamos a profundizar un poquito más adelante eso. ¿Y por qué de 1960? Porque esta revisión es una de las últimas que se ha hecho del texto de la primera traducción, ¿ya? Tenemos que la primera traducción de de los escritos originales, o mejor dicho, de los manuscritos que tenía a su disposición Casiodoro de Reina, se realizó en 1569. La revisión que hizo Cipriano de Valera de esa traducción de Casiodoro de Reina es en 1602. Y luego de eso, como un equipo, la Sociedad Bíblica Unida ha realizado varias revisiones, en la cual básicamente lo que se ha hecho ha sido una actualización del uso del lenguaje. Em, por ejemplo, en la versión, o la revisión, mejor dicho, de 1862 y de 1909,
decía eh, crió en vez de creó. Es una actualización del lenguaje. O un vocabulario arcaico como Jesucristo como sumo pontífice, hoy día tal vez entenderíamos otra cosa, porque era justamente eso lo que decía la carta a los Hebreos a propósito de Jesús. Se le llamaba sumo pontífice en la 1862 y la 1909, pero a partir de 1960 esa palabra un poquito conflictiva para nuestro entorno cultural se cambió por sumo sacerdote y así lo tenemos hasta el día de hoy. Y luego tenemos esta que yo les mencionaba, la versión Reina Valera. Esta, sin lugar a dudas, es parte de nuestra biografía propia. ¿Quién no tuvo su primer encuentro con la palabra del Señor usando este texto? Esta versión de la Biblia, indudablemente, es profundamente querida, respetada, y Dios la ha usado para transmitir su mensaje, su verdad, y ganar para sí una cantidad eh, innumerable de almas para el reino. Pero hay otras traducciones. Esas otras traducciones eh, podemos catalogarlas de manera diversa. Por ejemplo, eh, están las versiones populares, que lo que buscan es hacer asequible el mensaje bíblico no solo a la actual generación, sino que particularmente a personas de nuestro presente que tienen un bagaje en el lenguaje, en el uso del vocabulario un poquito más limitado debido a sus contextos. La primera de estas traducciones, muy famosa, es la Dios habla hoy, también editada por la Sociedad Bíblica Unida. La versión Dios habla hoy tiene una particularidad muy bonita, de que está escrita en un lenguaje muy llano que una persona sin mayor educación puede entender. Usa el lenguaje cotidiano, ¿ya? Usted no va a encontrar en la Dios habla hoy palabras como ósculo o tamo. ¿Qué es un ósculo? ¿Qué es el tamo? La gente hoy día, salvo que se le haya explicado o que tenga unos años más, va a saber que ósculo significa beso y tamo es estos enramados secos que se ven en las películas de vaquero. Se sabe cuando sopla el viento y corren unas bolitas de pasto. Eso es el tamo. Esas palabras no van a encontrarse acá. Van a encontrar palabras sinónimas que van a poder ser comprendidas por cualquier persona. Otra cosa hermosa de esta Biblia es que es una Biblia que su origen tiene colaboración ecuménica. Biblistas, protestantes, evangélicos, católicos colaboraron para hacer una traducción conjunta de la palabra de Dios y dar así una señal de colaboración y de mutuo respeto y también de común inteligencia para traducir la Biblia, como la Biblia, el libro de los y las cristianas, sin importar de qué denominación pertenece. Y otra cosa que es re interesante, justamente por lo último que acabo de mencionar, es que esta Biblia cuenta con los deuterocanónicos. Y los deuterocanónicos son los libros eh, que no están incluidas en la actual revisión del Reina Valera. Ya vamos a decir un poco más al respecto. Otra de mis versiones favoritas populares, de hecho yo la he compartido varias veces en algunos versículos que he transmitido, es la Biblia, traducción en lenguaje actual. Es una Biblia que, al igual que la anterior, busca que la palabra de Dios sea comprendida. Y por lo tanto, a veces no traduce palabras, sino que traduce ideas. Por ejemplo, si usted le dice a cualquier persona que es salva por gracia, una persona que no es de iglesia
podría eventualmente interpretar lo que usted le está diciendo, que es bíblico, como si él o ella tuviese que ser habiloso en alguna gracia, que sepa bailar, que sepa cantar, para poder ser salvo. Ser salvo por gracia no tiene nada que ver por ¿cómo se llama? Sus cualidades de simpatía o de habilidad frente a alguna cosa entretenida. No, no es porque usted es bueno para contar chistes o cantar. No es por su gracia que usted es salvo, sino que por la gracia del Señor. ¿Y qué es la gracia? El amor inmerecido. Entonces, versiones como esta, como la traducción en lenguaje actual, no va a traducir la palabra charis, que en griego significa gracia, literalmente, gracia, sino que va a decir amor inmerecido, el amor gratuito, el amor condescendiente de Dios, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? Va a explicar la palabra. Entonces, habla de estas traducciones como traducciones que traducen ideas y no palabras. Tenemos esta otra, que es la versión Reina Valera 1977, que es una versión que tiene ligeras diferencias con la Reina Valera 60. Ahora, traigo esta colación eh, porque esta además es una Biblia de estudio y con eso introduzco esta categoría de Biblias que a veces uno no sabe cuál comprar, qué sé yo. Las Biblias de estudio son Biblias que cuentan con un aparato crítico que nos ayuda a entender el contenido de la Sagrada Escritura. En este caso, solamente esto de aquí arriba es el texto bíblico, el texto inspirado. Y todo lo de abajo son explicaciones. Ahora, lo particular de esta Biblia, y por eso a mí me encanta, es que es la Biblia patrística, es decir, todas las notas a pie de página que ustedes pueden ver en el texto, que en el caso de esta página es todo lo que está debajo de mi dedo índice, todo eso son comentarios que hacen los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los primeros teólogos que reflexionan el texto bíblico y que nuestras creencias cristianas están basadas en la reflexión de esos grandísimos teólogos y lectores de la Biblia, los padres de la iglesia. De hecho, nuestra comprensión wesleyana de lo que llamamos el cuadrilátero wesleyano entiende la tradición como parte de esto. Es decir, comprendemos la doctrina de la Biblia gracias a que otros y otras, muchísimos y muchísimas, han reflexionado antes que nosotros el texto bíblico. Entonces nosotros nos podemos valer de su comprensión para poder entender mejor hoy día lo que estamos leyendo. Entonces, esta Biblia de estudio patrística tiene esa gracia, que cuenta con los comentarios de los padres de la iglesia. Hay otra versión que se llama la Nueva Versión Internacional, la NBI. Y se acuerdan que yo le había dicho que habían traducciones que traducían en vez de palabras, ideas. Hay otras traducciones que son muy literales y traducen solamente palabras y a veces eso es complicado para la gente que no tiene conocimiento de iglesia, que no haya habido alguien que le hubiese enseñado el significado de esas palabras, como gracia, redención, salvación, pecado. La gente, el común uso de la palabra puede ser distinto a lo que nosotros entendemos en la iglesia. Bueno, la versión, nueva versión internacional, la NBI, es como un término medio entre una traducción literal y una traducción en que se traducen ideas, ¿ya? Es excelente la NBI. Yo creo de que hoy día en las iglesias evangélicas la NBI es la segunda en mayor uso, tomando en cuenta de que yo diría que la inmensa mayoría de las nuevas congregaciones, donde hay jóvenes sobre todo, o donde la edad promedio de los hermanos ha bajado, eligen justamente la NBI. Yo la recomiendo 1000%.
Ahora, en el caso de esta, ya que estamos hablando de Biblia de estudios, esta es la Biblia de estudio arqueológica. ¿Y cuál es la gracia de la Biblia de estudio arqueológica? Que tiene eh, comentarios, cuadros de texto que apuntan a los descubrimientos arqueológicos en torno a las tierras bíblicas. La palabra de Dios se entiende siempre en su contexto y por eso que ciencias como la arqueología, la sociología, la antropología nos ayudan a entender bien lo que el escritor bíblico quiso decir eh, o aproximarnos a lo que él quiso decir en un comienzo. Eh, un par de detalles respecto a las Biblias católicas. En los estudios bíblicos, en la comunidad teológica o en la universidad, cuando se estudia teología, normalmente se recomienda el uso de esta Biblia, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia editada por una escuela francesa en una facultad de estudios bíblicos de Jerusalén, en Tierra Santa. Es una Biblia muy erudita. Su traducción no está eh, pensada en un lector promedio, sino que más bien a aquellas personas que quieren leer la Biblia con mayor exactitud, una exactitud académica. Eh, por eso es muy recomendable para aquellos que estén interesados en leer la Biblia con un grado de aproximación a la academia, poder adquirir esta, muy buena, de Buber, además una muy buena editorial. Y en el caso de esta es la quinta edición revisada en castellano, la original está en francés. Y dejo para el final una que se me había olvidado, que es la, la Biblia Latinoamérica. ¿Por qué es importante esta Biblia? Esta es una Biblia de origen católico. Es muy importante porque esta Biblia, ni más ni menos, fue editada y traducida en Chile en 1972 por un equipo de dos eruditos bíblicos que trabajaban pastoralmente en Tomé. Sí, imagínense, esta Biblia nació en nuestra región y es usada con mucha profusión en el mundo pastoral católico romano latinoamericano. Entonces, esta Biblia, por muchas razones, es un tesoro. Y una de las características más destacables de esta Biblia es su traducción que busca ser entendible para una persona promedio de la región. En ese momento los traductores trabajaban acá, entonces buscaban hacer la comprensión del texto para gente sencilla, pero además las notas de pie de página son muy buenas porque aterrizan el texto bíblico a la realidad no solo latinoamericana, que es muy necesario, sino que también, debido a su origen, a la realidad chilena. Entonces, excelente Biblia, la recomiendo mucho, además que tengo harto cariño. Y eh, hasta ahí, hay- como pueden ver, tengo muchas más versiones, pero quería hacer este como popurrí, este medley, como se dice ahora, no sé, de Biblias para que ustedes tengan una idea aproximada de la eh, pluralidad, la diversidad que existe respecto a las ediciones de la Biblia. Pastor, 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 tenemos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la Biblia verdadera? Eh, la Biblia verdadera está escrita en griego, en hebreo y arameo. Todas las que hemos señalado son traducciones de la Biblia. Por lo tanto, para hacer una lectura inteligente de la Sagrada Escritura, uno tiene que abrirse a varias traducciones. Bueno, y ojalá aprender el lenguaje bíblico, ¿ya? Cosa que no es tan fácil. A mí me cuesta bastante, tengo que confesarlo. Pero indudablemente hay que tener claridad respecto a eso. Por eso uno no puede excluir
sino es de gente inteligente excluir versiones de la Biblia. Incluso Biblias más sospechosas, como la de los testigos de Jehová, uno tiene que entender cuáles, desde la razón, cuáles son las razones por las cuales nosotros no usamos la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿ya? O la Biblia Recobro, también que una Biblia complicada, hasta peligrosa. O por qué, por ejemplo, yo no recomiendo el uso de esta Biblia. Pastor, ¿usted por qué no recomienda el uso de esta Biblia? Tengo mis razones y bien justificadas, eh, pero eso no me cierra a mí de que yo no la tengo y que eventualmente hasta la revise para estudiar cómo ellos han traducido alguna cosa. Entonces, me parece a mí de que es un acto de inteligencia el abrirse a la revisión de las versiones de la Biblia con el propósito de entender mejor el mensaje que el Señor originalmente lo transmitió en griego, hebreo y arameo. Bien, pues voy a compartirles a ustedes una presentación no muy extensa sobre lo que se llama la Biblia del oso. ¿Qué es la Biblia del oso? La Biblia del oso es el nombre que recibió la primera traducción de las Sagradas Escrituras en su integridad, la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Y esto fue, como les decía adelante, en 1569. Ahora, ¿por qué se llama así Biblia del Oso? Porque era costumbre en esos años que cuando se editaba un libro, el editor, la imprenta que producía los libros, eh, diseñara una portada que identificara esa obra como procedente de su imprenta, ¿ya? Entonces le ponían harto arte y simbolismo en estas representaciones. Y un elemento característico de la portada es un oso. Ya vamos a explicar su significado. Y por eso a esta traducción que hace eh, Reina Valera, o sea, Casiodoro de Reina, perdón, Casiodoro de Reina, a la Biblia completa, la primera se llama la Biblia de los. Vamos a ver un par de cosas entretenidas. Lo primero que hay que decir es unos pequeños datos biográficos respecto a Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un español, quien fue un fraile, es decir, un religioso consagrado a la contemplación y el estudio dentro de un monasterio. Era un fraile perteneciente a la orden de San Jerónimo, así como hay una orden de San Francisco, de San Agustín, o de San Atanasio, o de no sé quién. Había una orden muy antigua que hoy día está en decadencia y muy poquitos frailes en esa orden, que se llama la Orden de San Jerónimo. Bueno, Casiodoro de Reina era un fraile perteneciente a esta orden, o mejor dicho, un monje. El término más apropiado es monje. ¿Y qué pasó con este monje, Casiodoro de Reina? Él, dentro del monasterio, le llega de contrabando algunas obras traducidas al español de Martín Lutero. Y él, junto con otros hermanos, también monjes como él, empiezan a leer las obras de Martín Lutero a escondidas. Y obviamente eso le genera ruido, eso conmueve su conciencia, el Señor va actuando lentamente en su corazón y finalmente ellos dicen, ¿saben que estar en el monasterio leyendo las obras de Martín Lutero y cambiando nuestra forma de pensar respecto a la religión y en específico cómo se gana la salvación? Es re complicado. Arranquémonos mejor. Es así que él y sus compañeros monjes se arrancan del monasterio y terminan yéndose de España. ¿Por qué se arrancan del monasterio?
porque en España era muy fuerte la Santa Inquisición. Entonces era muy probable que los detuvieran, los torturaran y lo hicieran varias cosas más feas, como por ejemplo quemarlos en la hoguera o encarcelarlos. Entonces, él arranca de España, huye de España y termina viviendo en Suiza. En Suiza tenemos a un personaje bien interesante que se llama Juan Calvino, un gran reformador, un gran teólogo, que ayuda a que la ciudad de Ginebra, una ciudad de Suiza, se haga protestante. Entonces era un lugar muy seguro para todos aquellos que eran cristianos evangélicos, que se asentaban en esa ciudad para poder vivir con total libertad su fe cristiana. Cuando se establece Casiodoro de Reina en Ginebra, como digo bien, Suiza, él hace una traducción con los manuscritos que constaba del griego y del hebreo, una traducción de la Biblia completa. Es así, es así que el 28 de septiembre, por eso celebramos el mes de la Biblia en septiembre, se edita la primera traducción de la Biblia en castellano, conocida como la Biblia de los el 28 de septiembre de 1569. Esta primera edición constó de 2.600 ejemplares. Vamos al simbolismo entonces de la portada de la Biblia de los. Al lado izquierdo tienen ustedes la portada. Y la portada contiene una cantidad de elementos vegetales, animales, físicos, que tienen un significado. Ahora, es evidente que lo primero que salta a la vista es el oso, es lo más grande después del árbol. Por eso se le llamó a esta primera traducción de la Biblia del oso. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente se dice y que está mal dicho? ¿Ya? Es un error. Pastor, ¿y cómo sabe que es un error? Porque el mismo editor de la Biblia lo escribió. No es una cosa que uno está inventando. El problema es que mucha gente que transmite este error no ha leído eso. Entonces, ¿qué dicen? Que la representación del oso eh, n- significa al cristiano, porque el cristiano busca la palabra de Dios, que es como la miel rica que el oso quiere comer, y se la come ávidamente, con pasión, porque le gusta la miel al oso. No, eso no es verdad. Esa no es verdad esa interpretación. El oso no simboliza a los cristianos. Por lo tanto, es un error que nos imaginemos este símbolo como una especie de Winnie the Pooh. ¿No? Que Winnie the Pooh siempre andaba buscando la miel. No, no tiene que ver con eso. Ahora vamos a aprender cuál es el significado del grabado que le dio nombre a la Biblia del oso. Primero, vamos a bajar la carita aquí. Se dan cuenta de que en el centro del grabado se ve un hoyo en el árbol. Ese hoyo es el panal, ¿ya? Ese hoyo es el panal. Y del panal, y del panal salen y entran unas abejas. Las abejas sí son un símbolo en este grabado de los cristianos. Porque ¿qué hacen las abejas? Las abejas recolectan el polen y lo transforman muy laboriosamente dentro del panal en miel. ¿Para qué? Para poder alimentar al panal completo y poder seguir existiendo como género de abejas en el futuro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si las abejas
son los cristianos, las cristianas, el panal es símbolo de la iglesia. Fíjense, este elemento es muy importante. Si las abejas representan a los cristianos en el grabado, el panal representa a la iglesia. Entonces, no es nada el oso, po, son las abejas. Vemos un segundo elemento. Te van al grabado abajo a la derecha, se van a dar cuenta que hay un libro, el cual está siendo hojeado. Y si uno percibe eso porque las hojas están dando vueltas y las abejitas ahí como metiéndose. Ese libro es la Biblia. Pastor, pastor, ¿y cómo sabe que es la Biblia y no un diccionario? Porque, bueno, lo dijo el editor, y lo otro es porque arriba, en la página derecha del libro abierto, está escrito el nombre de Dios en hebreo, con esas cuatro letras, comúnmente se le llama tetragramatón, y que según los lingüistas, la mejor lectura del nombre de Dios es Yahvé o Yahweh. Ya vamos a explicar en otra clase por qué no sería Jehová. No voy a profundizar eso ahora porque nos escaparíamos un poquito, pero esas cuatro letras dicen Yahvé, que es el nombre de Dios en hebreo. Entonces, fíjense, qué están haciendo las abejas? Las abejas están acudiendo a la Biblia para sacar de ahí el polen. Es decir, estas abejas están recolectando la sabiduría bíblica. ¿Y a dónde la están llevando? A la iglesia, de manera de poder transformar este polen en miel y poder alimentar al panal. Entonces, tenemos estas abejas que son cristianos diligentes en la lectura de la palabra, porque cuando se lee diligentemente la palabra, cuando se lee devotamente la palabra, cuando se estudia inteligentemente la palabra, uno va sacando de la palabra lo que la palabra tiene que decirnos, que es la voz de Dios. Y venimos con lo que somos. Y desde ese ser nuestro vamos entendiendo la revelación de Dios y por lo tanto estamos siendo alimentados en el contexto comunitario de la iglesia del polen de la Biblia. ¿Ok? Pero destaco el hecho de que es las abejas, estas cristianas, estos cristianos que están trabajando ahí sobre las páginas de la Biblia, están donde deben de estar y por lo tanto son alimentadas, están cumpliendo su propósito y están laboriosamente haciendo bien su pega de ser cristianos. ¿Qué vamos a ver en otras partes del grabado? Fíjese qué interesante. Llegamos al oso. Chuta, ¿qué está haciendo el oso? Está sacando la miel. Perdón, ¿él trabajó por la miel? No. ¿La miel es de él? No. Entonces, ¿qué está haciendo el oso? Está robando la miel. ¿Se dan cuenta lo importante del símbolo? Y para robar la miel, él hace un forado en el árbol. El hoyo que ahí se ve grande, antes no era tan grande. Él rompe el panal, puede incluso llegar a matar a las abejas con el propósito de robar la miel. Por lo tanto, el oso no es nada el símbolo de los cristianos. El oso es símbolo del demonio, del diablo, del que genera divisiones, el que rompe la iglesia, el que fragmenta la iglesia. El oso es símbolo del diablo. ¿Se dan cuenta cómo cambia la comprensión del grabado a partir de la interpretación correcta de los símbolos? Entonces es evidente de que las abejas están bajo peligro. Es evidente de que la iglesia está bajo peligro. Los cristianos y las cristianas, quienes trabajan interpretando, conociendo, estudiando la palabra en la iglesia, porque sin palabra no hay iglesia, están bajo peligro, bajo amenaza del demonio.
Ahora, hay que decir de que a veces las mismas abejas le hacen la pega al diablo. ¿Por qué? Porque las abejas, habíamos dicho que al comienzo había una categoría de abejas que eran las laboriosas, que estaban estudiando la Biblia, que están entre medio de las páginas de la Biblia, gozándose en ella para llevar el polen para el panal. Pero hay otras abejas que están por cualquier parte. Y en el caso de lo que se ve a la izquierda del grabado, son las abejas que se están acercando peligrosamente a una telaraña. Y ahí se ve la araña colgando de su telaraña a punto de cazar a las abejas. Oiga, si esas abejas son pilladas por la araña, culpa de la araña no es. De hecho, la araña está quietecita ahí, está esperando. Es culpa de las abejas que se han apartado de la colmena, del panal, y se han apartado de la lectura de la palabra para andar turisteando por otras partes. Como siempre digo yo, metidos en YouTube, viendo sermones o doctrinas raras y sin ningún fundamento bíblico. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿O qué quiere decir el grabado, mejor dicho? El grabado dice que las abejas que no están haciendo lo que debieran hacer, o de hecho de otra forma, los cristianos que no debieran estar, que no hacen lo que debieran hacer, que es leer la Biblia y compartirla, interpretarla, estudiarla en comunidad, van a terminar siendo devoradas por las arañas, que eso también es un símbolo demoníaco. Algo parecido pasa respecto a los pájaros, que también aparecen en el grabado. Hay dos pájaros, uno arriba a la derecha y el otro al medio a la derecha del árbol. Fíjese con el pájaro que está al lado del panal. ¿Qué está haciendo ese pájaro? Ese pájaro está cazando una abeja. Ese pájaro está cazando una abeja que venía del libro. ¿Se dan cuenta? Tiene la misma dirección. Entonces, es una representación de un cristiano que está haciendo lo que corresponde que un cristiano haga, está haciendo su trabajo de llevar el polen bíblico al panal, y en ese labor de trabajo está siendo atacado por este emisario satánico que está representado por este pájaro. Díganme, ¿eso no pasa ahora? Por supuesto. Los obreros del Evangelio son atacados por Satanás. Los obreros del Evangelio son atacados por los siervos del demonio, que buscan solamente hacer daño al panal. Ahora, lo que me parece interesantísimo es que detrás del pájaro hay una abeja. ¿Se dan cuenta de ese detalle? De, porque la abeja está en el pico siendo atacada por el pájaro, pero detrás de las alas del pájaro hay otra abeja, es decir, hay otro cristiano que viene a ayudar a su hermano, a su hermana, que está siendo atacada por el diablo. Entonces, ¿por qué interesante esa parte del grabado? ¿Acaso los pastores, las pastoras, los superintendentes, los obispos, los obreros cristianos, los predicadores laicos, los encargados de obra, acaso no sufren ataques por parte del diablo? Por supuesto. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Defender a aquellos y aquellas que puedan estar siendo atacadas. Encuentro que es muy importante aquello. Bien, pues ahí tenemos dos ejemplos, dos principios, o sea, dos ejemplos de la traducción de Reina, de Casiodoro de Reina, y luego la revisión que hace Cipriano de Valera. Se dan cuenta ustedes a la izquierda, que es la de Reina, de Casiodoro de Reina, que era bastante más complejo de entender. Hay muchas palabras que aún en el siglo XVI
se empezaron a hacer más difíciles de entender. Formas de escribir. Por ejemplo, la palabra eh, y la tierra estaba en vez de estaba, y las tinieblas estaban. Hay toda una forma de escribir las palabras que no son muy comprensibles, incluso en el siglo XVI o el siglo XVII en específico. ¿Por qué? Porque a la derecha, eh, Casiodoro de Reina es revisado por Cipriano de Valera y aclaró un poquito las cosas, un poquito más, ¿ya? Vamos a ver otras cosas que hizo esta versión. La Biblia del oso, la Biblia del oso, que es la traducción de Reina, de Casiodoro de Reina, incluyó los libros apócrifos. Pastor, ¿qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que no están actualmente en las Biblias evangélicas y que sí permanecen en las Biblias católicas, como por ejemplo la oración de Manasés, que aparece ahí en el cuadrito. Es una oración muy bonita, pero que no está escrita en hebreo, sino que en griego. Eso tal vez lo podemos dejar para otra clase porque es un poquito más largo. O, por ejemplo, el libro de Tobías, o primer y segundo de Macabeos, o el libro de la parte griega del libro de Daniel, o el libro de Esther, que son como agregados que tiene el libro, la parte hebrea, y que tienen unos cachitos entre medio y al final en esos libros. Ahí está, por ejemplo, al final griego, el final apócrifo de Esther, la historia de la casta Susana, que tal vez ustedes, los más antiguos, conocieron en su momento. Eh, ¿Qué pasó? En la revisión que hace eh, Cipriano de Valera, eh, él mantiene estos libros apócrifos, pero los agrupa al final, como en un apéndice, ¿ya? Y finalmente, estos libros van a ser sacados, pero mucho más adelante. Entonces, tenemos a la izquierda la famosa Biblia del Cántaro, que es la revisión que Cipriano de Valera hace de la traducción de Casiodoro de Reina, por eso nuestras Biblias actuales se llaman Reina Valera, en donde estos libros apócrifos son dejados como un apéndice. Y como decían, en 1862, en España, eh, dado a un trabajo de un hermano nuestro anglicano, finalmente se sacan los textos apócrifos, dando lugar a como nosotros conocemos la Biblia. Por eso nuestra Biblia no cuenta con esos libros. Pero ojo, eso ocurre recién en 1862. Yo creo que eso es re interesante. De la versión Reina Valera, tenemos la versión Reina Valera 1909, que es una versión que algunas iglesias todavía ocupan hoy día. Eh, es interesante leerla porque hay cosas que la Reina Valera 1909 mantuvo y que las versiones posteriores cambiaron y al cambiarlas se equivocaron. Les doy un solo ejemplo. En Romanos 16, cuando se dice que eh, Junia es reconocida entre los apóstoles, es decir, que Junia, junto con Andrónico, eran apóstoles. Junia es nombre de mujer en la Reina Valera 1909 y anteriores. Pero lamentablemente la versión 1960 cambia e inventa una letra y le pone Junias, haciendo pasar del nombre de femenino a masculino.
eso ni siquiera está en el manuscrito griego original. Entonces, una de las ventajas que tiene la Reina Valera 1909 es que se salva de esas intromisiones sexistas del texto bíblico. La Reina Valera 1960, que ya hemos hecho comentarios, que es fundamental y que es tan importante para nuestra vida de fe. Como decíamos al comienzo, Reina Valera 60 forma parte de nuestra biografía. También tenemos la Reina Valera contemporánea, que es una muy buena revisión de la Reina Valera, que a diferencia de la del 60 y, 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 y de la misma manera como son las traducciones modernas, como la Biblia de Jerusalén, como la NBI, con la Dios habla hoy, etcétera, hacen uso de manuscritos modernos. Ahora, es un poquito más complejo y yo prefiero tratarlo en otra ocasión, pero para que lo sepan ustedes, eh, la Reina Valera contemporánea hace uso de los manuscritos más antiguos de la Biblia y por lo tanto su traducción es más cercana a lo que decían los originales. Y también tenemos la última que salió, la Reina Valera 2020, ¿ya? Que son revisiones de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 19 del 9 al 11 para ir concluyendo esta clase. Dice así la palabra del Señor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amados, amadas, acudamos a el estudio y la reflexión devota e inteligente de las Sagradas Escrituras. Solamente así seremos como estas abejas fieles y diligentes que liban de la fuente de la Sagrada Escritura para alimentar al panal con la miel preciosa de la palabra de Dios. Que como panal no nos cansemos de leer, releer, de interpretar, de reinterpretar las Sagradas Escrituras de manera que crezcamos de acuerdo al mensaje de la buena noticia de Jesús. Que Dios les bendiga. Ahora la pregunta es, ¿cómo detengo la grabación? No estamos viendo.